hermanas, sean todos bienvenidos en este tiempo. Gracias al Señor que nuevamente permite que estemos aquí dispuestos a adentrarnos en su palabra. Recordemos de que el momento más importante del culto de adoración es la predicación bíblica, porque mediante ella el Señor sigue llamando cautivos, sigue llamando pecadores al arrepentimiento. Así que el momento más supremo en el culto dominical es la predicación de su verdad. Así que sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Del año 2019, un estudio del Pew Research Center reveló que el 65% de los cristianos en Occidente, o sea, en esta parte del mundo, no podían explicar coherentemente de las doctrinas básicas de su fe. 65% de cristianos no podían defender su fe coherentemente. Pero lo más alarmante aún es que solo el 37% creía que la unidad de la iglesia era un tema urgente. Pero ese mismo año, en el año 2019, en un pequeño pueblo de Ruanda, un país pequeño ubicado en África, donde décadas atrás el genocidio había dividido incluso a congregaciones, algo extraordinario sucedió ese mismo año. Pastores de etnias enfrentadas comenzaron a reunirse a estudiar Efesios 4. No fue un acuerdo superficial, sino un movimiento de reconciliación radical. Confesaron pecados, compartieron púlpitos y se comprometieron a entrenar juntos a nuevos líderes. El resultado de eso no solo fue una paz social, sino una iglesia que creció, escucha bien, 5 veces más en 10 años. Ahora, ¿cómo tal cosa ha sucedido? Porque esta gente, estos hermanos, estas personas entendieron lo que muchos de nosotros hemos olvidado. La unidad y la madurez espiritual no son una utopía, no son ideales abstractos, sino es el plan tangible de Cristo para su iglesia. Por eso digo que a muchos se nos ha olvidado. El mensaje de esta mañana titula El plan de Dios para una iglesia unida y madura. El plan de Dios para una iglesia unida y madura. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 4, precisamente. Efesios 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, versículos 11 al 16. Presten mucha atención a lo que dice ese pasaje. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Señor, honro y glorifico tu nombre. Exalto, Señor, tu soberanía. Señor, gracias por una muestra más de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, porque son los medios por los cuales nosotros estamos reunidos aquí como iglesia, como una pequeña congregación, aquella congregación que ha adquirido tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, Señor, este día no es un día más, este momento no es un momento más, sino es un momento solemne, es un día maravilloso, porque nos predisponemos a adentrarnos a tu palabra. Háblanos, Señor, a través de la misma. Desecha de nosotros, mediante tu palabra precisamente, toda altivez, todo orgullo, e implanta en nosotros humildad para recibirla. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Límpianos, Señor. Te pido que en este tiempo tú puedas hablar a la congregación. Y no solamente hablarla, Señor. Pedirte que envíes avivamiento a nuestros corazones. Dios, que tu Espíritu Santo me use, me guíe en este tiempo, para que solamente yo diga aquello que tú quieres que yo lo diga, Señor. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una era donde la iglesia global enfrenta dos tentaciones opuestas e igualmente peligrosas. Hay dos tentaciones realmente muy peligrosas que estamos viviendo la iglesia contemporánea. Por un lado, el hiperindividualismo, que reduce la fe a una experiencia privada. Jesús y yo y Jesús, no necesito de ninguna comunidad de fe. Eso es el hiperindividualismo. Es algo peligroso. Es un extremo. Y el otro extremo, por el otro lado, hay un peligro también llamado el colectivismo vacío, donde la unidad se simula con frases bonitas. Pero esto es sin un arraigo en la verdad. En sencillas palabras, citamos frases bíblicas, pero no lo llevamos a la práctica. Eso es algo que llamamos colectivismo vacío. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, en su libro Vida en Comunión, advirtió sobre esto y dijo lo siguiente: la comunidad cristiana no es un ideal romántico, sino una realidad divina. Continúa diciendo Dietrich: no la creamos nosotros, es Cristo quien nos une, y cuando intentamos fabricarla sin Él, o sea, sin Cristo, solo obtenemos, ¿sabe qué es lo que él denomina? Una caricatura religiosa. Si queremos unir la comunidad de fe sin la cabeza, dice Dietrich, esto se reduce a una caricatura religiosa. Es algo vacío. Es algo vacío. Él escribió esto desde una prisión nazi, donde vio las iglesias que abandonaron la verdad por el consenso y terminaron siendo cómplices del mal. Terminaron cediendo, en otras palabras. Esta advertencia a la que dio Dietrich resuena también hoy en día.
sin Cristo como cabeza y sin una doctrina sólida, la unidad se convierte y se rebaja, escuche bien, en un club social. Y la madurez solamente es un espejismo. Hoy muchas iglesias sufren lo que el teólogo Francis Schaeffer llamó la gran anomalía. Y él dijo lo siguiente en su libro La Iglesia al final del siglo XX. Dijo lo siguiente, escuche bien. Cuando el mundo mira a la iglesia, debería haber algo que no puede explicar con medios naturales. Una comunidad donde judíos y griegos, esclavos y libres se amen sin fingimiento. Eso es lo que el mundo debería de ver, dice Schaeffer. Continúa diciendo, pero cuando la iglesia abandona su unidad dada por Cristo, cuando la iglesia abandona su unidad dada por Cristo, se convierte en un espectáculo que hace al mundo encogerse de hombros y decir, ¿en qué son diferentes? Schaeffer tocó el núcleo del asunto. Tocó la llaga, como dicen muchos. Si la iglesia no vive su unidad y madurez como testimonio visible de Cristo, ¿sabe qué ocurre? El evangelio pierde credibilidad. Si el mundo ve una división dentro de la iglesia, ¿con qué autoridad vamos a predicar el evangelio? No hay ninguna. Este texto nos convoca a una verdad que no puede negarse. Y esto no es un manual de técnicas organizacionales para iglesias, es un manifiesto revolucionario. Aquí Pablo desvela cómo Cristo, el vencedor de la muerte, ejerce su autoridad, no con un decreto autoritario, sino entregando dones a hombres y a mujeres imperfectos. ¿Para qué? Para que en su debilidad construyan algo que trasciende toda división humana. Un cuerpo que crece en todo hasta aquel que es la cabeza. Hoy exploraremos cómo este pasaje responde a preguntas urgentes. Preguntas tales como, ¿por qué hay tantos cristianos estancados en una infancia espiritual? ¿Cómo distinguir entre unidad verdadera y uniformidad impuesta? ¿Por qué muchas iglesias tienen cristianos permanentes, 30 años en la fe, pero con una mentalidad de bebés espiritual? La madurez espiritual no se mide por los años que uno tiene en la iglesia, mucho menos por los años que uno tiene. Puede haber una persona que tiene 45, 50 años de edad y sigue siendo un inmaduro. Y puede haber un joven de 20 años de edad y ser mucho más maduro que uno de 50 o de 60. ¿Qué sucede cuando una iglesia funciona como un organismo vivo y no como una institución? Este sermón no tiene la intención de hablar solamente de amor y paz. Es un llamado a vivir el diseño audaz de Dios, donde la diversidad de dones, la verdad incómoda y el amor costoso chocan para producir algo que el mundo no puede ignorar. Vamos a desarrollar, quiero compartir con ustedes 3 puntos por lo menos de este pasaje. El primero, los dones que preparan el fundamento de la unidad. Los dones que preparan el fundamento de la unidad.
Fíjense lo que dicen los versículos nuevamente 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De capacitar, después otra traducción, perfeccionar. ¿Hay otra traducción? Capacitar, perfeccionar, son sinónimos. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones que preparan el fundamento de la unidad. Ahora, el sujeto activo aquí es que él mismo constituyó. El texto inicia con una declaración de soberanía cristocéntrica. Él dice, él mismo. ¿Y quién es él? Nos remitimos al contexto inmediato. Fíjense lo que dice un poquito más atrás. Vamos a leer desde el versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don ¿de quién? De Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora, él mismo. ¿Quién es él mismo? Cristo. Es la última persona de la que Pablo está hablando en el contexto inmediato. Cristo, él mismo, enfatizando que Cristo resucitado es quien otorga estos ministerios. No son títulos humanos, obviamente, no son cargos eclesiásticos autodesignados, sino que son dones de gracia dados por la cabeza, el cual es Cristo, a su cuerpo, que es la iglesia. La voz verbal aquí constituyó o dio, refuerza que estos roles son una donación divina. No se basa en logro humano, no se basa en la capacidad que tiene una persona, no se basa en la elocuencia, no se basa en estar preparados, no. Es más, Cristo siempre llamó a lo que el mundo desechaba, a lo que las personas siempre habían negado. Entonces, todo esto es una donación divina de parte de Cristo. Ahora, aquí hay algunos ministerios específicos. La lista no es larga, no es exhaustiva, pero es estratégica. Estratégica. Primero dice apóstoles. Él mismo constituyó a unos apóstoles. Estos apóstoles sencillamente son personas que habían sido enviados con una autoridad fundacional. Fíjense lo que dice un poquito más atrás en 2:20 del mismo libro, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo. Entonces, básicamente los apóstoles fueron personas enviadas con una autoridad fundacional, y esta autoridad ha sido dada por el mismo Jesucristo. Había requisitos evidentemente para ser apóstol. Haber tenido un ministerio con Cristo,
haber vivido con Cristo, haber visto a Cristo, haber visto a Cristo resucitado y por sobre todo haber sido comisionado por Él. Por eso es que hoy en día creemos y sostenemos desde las Escrituras que no hay apóstoles hoy en día. Y si los hay, es una mentira, es una falacia, es un error. Son autonombrados o autodesignados, pero bíblicamente no lo son. Bíblicamente no lo son. Porque hoy en día nadie ha visto a Cristo. Empezando por ahí solamente. No quiero adentrar mucho a lo que es los apóstoles, a lo que fueron los apóstoles, ni a su llamado, pero sencillamente han sido personas enviadas con una autoridad fundacional. Los profetas, que también cita aquí a otros profetas, eran voces que actualizaban la palabra para la edificación. Entonces, ya vemos aquí dos ministerios, el del apostolado y el de la profecía. También vemos a otros, dice el versículo 11, evangelistas, proclamadores itinerantes del evangelio, como Felipe. Predicaban abiertamente el evangelio. Y luego vemos pastores y maestros. Esto se puede seleccionar en un solo grupo, porque etimológicamente la raíz de esta palabra o de estas palabras en griego forman una unidad, indicando que el pastoreo incluye enseñar la verdad. Les vuelvo a reiterar, por una cuestión de tiempo no quiero adentrarme mucho a cada ministerio, pero sencillamente tenemos que saber de que Cristo mismo ha llamado a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, el fin de esto, el propósito de esto, era de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El verbo perfeccionar, o la palabra perfeccionar, implica, escuche bien, es interesante esta palabra, implica restaurar lo que se ha fracturado. Y este mismo término se usa en Mateo 4:21, en donde en ese pasaje es para remendar redes. Interesante esta palabra. No es sobre, y no es solamente una perfección moral, sino se basa en un equipamiento que funciona. El objetivo es claro aquí: capacitar a todos los santos, a todos los santos, no solo a líderes, no solo a líderes, a todos los santos para la obra del ministerio. La meta final es la edificación del cuerpo de Cristo. La unidad no es un fin en sí misma, sino es un medio para la edificación. Pablo usó una metáfora interesante para comparar a la iglesia con una construcción de una casa. Así los dones ministeriales son como andamios que Cristo usa para construir un santuario vivo. Los ministerios, queridos hermanos, que las iglesias tienen, no existen para monopolizar la obra. Existen precisamente para movilizar a toda la iglesia. Si los santos no son equipados, el cuerpo cojea. La diversidad de dones, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, asegura que la iglesia no sea un monolito, sino un cuerpo articulado. Estos versos destruyen dos mitos modernos. Un mito es que solo los pastores profesionales ministran. Y el texto invierte la lógica. Ellos equipan a otros para ministrar.
La idea de que un seminario da pastores es erróneo. Lo que un seminario bíblico hace es capacitar a aquellos que han sido llamados por Dios y darle herramientas que van a ser útiles en el ministerio. Y siendo muy optimistas, lo que uno aprende del seminario lo utiliza solamente un 10% cuando está como pastor. 10%, y siendo muy optimista. Otro mito que se ha establecido es que la unidad se logra ignorando diferencias. Cristo une a través de la diversidad de dones, evidentemente. La verdadera unidad nace cuando Cristo, por medio de sus dones, convierte a espectadores en constructores del reino. Así que eso, en primer punto. En segundo punto, la meta que perseguimos, la madurez en Cristo. La meta que perseguimos, la madurez en Cristo. Fíjense lo que dicen los versículos 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La meta que perseguimos cada uno de nosotros, o debería de serlo, es que todos lleguemos a la madurez en Cristo. Hasta que todos lleguemos. El texto comienza con un horizonte claro. ¿Hasta qué? Es importante esto porque indica un proceso comunitario hacia un destino. Hacia un destino. No es un logro que vamos a conseguir individualmente. No es un logro individualista, sino es algo corporativo. Todos. El verbo sugiere llegar a un lugar después de un viaje. Aquí Pablo pinta la vida cristiana como un peregrinaje hacia la madurez, donde la iglesia avanza junta, escuche bien, hermano. No hay crecimiento en una iglesia si ciertos grupos caminan solos y no se involucran con otros grupos. No hay crecimiento de esa forma, ni habrá, porque la iglesia es un cuerpo que tiene que caminar unida, a pesar de las diferencias. Recuerde lo que dice el capítulo 4, del versículo 1 y 2, soportándonos unos a otros. Soportándonos, a pesar de las diferencias que tenemos. Deberíamos de soportarnos y llevar el reino de Cristo hacia adelante. Pero muchos se jactan de cómo son y dicen, no, yo soy así. Tienen que aceptarme tal y como soy. ¿Acaso que si Cristo te ha dado una nueva naturaleza ya no eres la misma? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? He aquí, algunas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, incluyendo nuestro carácter. Sí. Incluyendo nuestro carácter. Amén, hermanos. Amén. La meta o las dimensiones de la madurez son la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe, por un lado, no es uniformidad doctrinal, sino es una confianza colectiva en Cristo. La fe aquí es tanto personal como también comunitaria. En otras palabras, la fe que se nos ha dado por gracia, como un regalo de parte de Dios, sí ha hecho un impacto personal en nuestras vidas, pero también esa fe tiene que ser demostrada en comunidad.
en comunidad. Por eso es inconcebible, inadmisible que yo diga que tenga fe y lo demuestre de manera personal, pero no lo demuestre como comunidad. También hay algo aquí interesante, el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice el versículo 13. Ahora, el conocimiento del Hijo de Dios no es o no se limita a una información teórica o intelectual solamente. Este conocimiento al cual Pablo se está refiriendo se trata de un conocimiento íntimo y transformador. La madurez se mide por cuánto Cristo es conocido y revelado en la vida de la iglesia. Luego dice a un varón perfecto. Aquí no se refiere a un género, sino a la humanidad madura. La iglesia debe de crecer hasta alcanzar la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. Ahora, la medida de la estatura no es una edad cronológica. Por eso es que afirmamos de que pueden haber personas de 60 años y ser inmaduros. Aquí no se trata de una edad cronológica, es un desarrollo espiritual completo. Y luego dice, plenitud de Cristo. Esto se usa para describir a la iglesia como el cuerpo que completa a Cristo. Cristo como cabeza, la iglesia como su cuerpo. La meta es, escuche bien, encarnar su carácter y también su misión. Evidentemente la inmadurez tiene sus peligros. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice aquí Pablo, llevados por todo viento de doctrina. Pablo contrasta la madurez con la infancia espiritual. Y la infancia espiritual es caracterizada por varias cosas. Primero, inestabilidad. Un niño en la fe es inestable. A eso Pablo se refiere cuando dice fluctuante. Son niños de pecho, en otras palabras. No sé. Este término es interesante, fluctuante, porque es un término náutico y se usa para las olas que zarandean un barco. No solamente la inmadurez es caracterizada por la inestabilidad, sino que también hay mucha credulidad. Llevados, dice aquí, por doquiera de todo viento de doctrina. La imagen es de hojas arrastradas por el viento. Estamos de aquí a allá como nómadas. Un tiempo estamos en una iglesia, otro tiempo estamos en otra iglesia. No, que no me gusta el pastor, me voy. No, que no me gusta ese grupo, me voy. No, allá no me gusta, vengo, me voy. Niños fluctuantes. Y puedo añadir algo más. Se puede pasar la vida entera y nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta, porque somos imperfectos. Y vamos a hacerlo hasta el día de la redención. Vamos a hacerlo. También hay otra característica: vulnerabilidad al engaño. Al niño se lo puede engañar fácilmente, evidentemente. Por eso Pablo dice ahí, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto implica trampas doctrinales diseñadas para manipular. La madurez es y debería ser cristocéntrica. Esto, vuelvo a reiterar, no se mide por años en la iglesia. Esto se mide por una profundidad en Cristo. La inmadurez es peligrosa. Deja a la iglesia expuesta
a modas teológicas y, en el peor de los casos, abusos de poder. Este pasaje desmantela por lo menos dos mitos modernos que hoy en día la sociedad la tiene presente. Un mito es que la doctrina divide. Pablo dice que la falta de doctrina sana sí divide. Y la doctrina sana siempre va a dividir. ¿Por qué? ¿Por qué divide? Sencillamente divide del error de la verdad. Sencillamente eso. Otros dicen que la espiritualidad es subjetiva. Dios nos llama a una estatura objetiva. Tenemos un objetivo adelante: Cristo. Cristo. La verdadera madurez es conocer a Jesús de tal modo que su plenitud se vuelva nuestra brújula en un mundo de vientos contrarios. Y no solamente la madurez se mide por el conocimiento de Cristo, sino la aplicación en nuestras vidas de cómo Él ha sido, porque tenemos un objetivo: estar a la medida de Cristo, a la estatura, llegar hasta la estatura de Cristo. En tercer y último punto, el resultado que anhelamos: crecimiento en amor. El resultado que anhelamos: crecimiento, adelante, en amor. El apóstol Pablo, en los versículos 15 y 16, dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad, ¿en qué dice? En amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo culmina su exposición sobre el crecimiento de la iglesia con una poderosa imagen orgánica que revela el dinamismo de una comunidad espiritual saludable. La frase "siguiendo la verdad en amor" establece el delicado equilibrio que caracteriza a la iglesia madura. ¿Y cuál es este equilibrio que caracteriza a la iglesia madura? Ni verdad sin amor, que esto se convierte en una frialdad farisaica, ni amor sin verdad, que esto genera en un sentimentalismo vacío. Ni lo uno ni lo otro. Siguiendo la verdad en amor. Como señaló acertadamente el teólogo D.A. Carson sobre esto, y dijo: la verdad sin amor es como un cirujano que opera con un bisturí afilado, pero con manos enguantadas de hierro. Continúa diciendo Carson: el amor sin verdad es como una enfermera que abraza al paciente, pero olvida administrar la medicina que salvará su vida. Ni lo uno ni lo otro. Imagínense ser operado por un doctor que tiene un bisturí súper afilado, que tenga guantes de hierro. Imposible. Imagínense por el otro lado una enfermera abrazando a su paciente y se le olvida administrar la dosis de medicamento. Ni lo uno ni lo otro. Tienen que ir de la mano. La verdad en amor. Y no me voy a cansar de decirles, hermanos, de que el conocimiento de la palabra del Señor tiene que ir de la mano con la práctica.
Este texto presenta a Cristo como la cabeza, desde la cual todo el cuerpo recibe su dirección y vitalidad. Pero la genialidad de la metáfora paulina aquí está en describir cómo esta conexión con Cristo se manifiesta en la interdependencia práctica de los miembros. Dice la Escritura aquí, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. El término aquí sugiere una articulación perfecta, como las piezas de un edificio o los huesos de un cuerpo que encajan exactamente. Dice la Biblia, cada coyuntura. Esto representa esos puntos de contacto donde los creyentes se suministran unos a otros. No, escuche bien, no por una obligación institucional. No es porque tengo que hacerlo y tengo que hacerlo, es algo pesado y tengo que cumplirlo. Esto tiene que ser llevado por un flujo natural de la vida divina que circula a través del cuerpo. El crecimiento descrito aquí es algo paradójico, porque es según la actividad propia de cada miembro, dice. Al final del versículo 16 dice, según la actividad propia de cada miembro. Lo que preserva la diversidad es lo que produce la unidad. John Stott señaló sobre esto y dijo lo siguiente: la iglesia crece como un organismo, no como una organización. Su desarrollo es orgánico, dice Stott, no mecánico. El crecimiento que se refiere aquí no es numérico en primer lugar. Muchos desean tener una iglesia grande, 300, 400, 500 personas, y pensamos que ese tipo de iglesias son bendecidas de primera mano, y los que están 20 o 30 no lo son. Pero la pureza de la iglesia no se mide por los números que ésta tiene, sino porque está siguiendo y practicando por sobre todo una sana doctrina. Obviamente, si la iglesia crece espiritualmente, también va a crecer numéricamente. Así, de esta forma, estos versos presentan el cuadro completo del plan de Dios. Una iglesia donde la verdad y el amor se entrelazan. Jamás la verdad y el amor tienen que ir separados. Jamás. Donde cada miembro contribuye activamente. Donde Cristo no solo es el destino del crecimiento, sino que es la fuente constante que hace todo lo posible dentro de la obra. La alternativa a este modelo no es simplemente el estancamiento, sino la atrofía espiritual que niega el propósito mismo de la encarnación. Sencillamente quiero dar algunas aplicaciones. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestras vidas? Las aplicaciones son sencillas, fáciles. Número 1. Abandona la pasividad espiritual. Abandona la pasividad espiritual. Hay que reconocer que ser un consumidor en la iglesia contradice el plan de Dios. Él no solamente te llama a que seas consumidor, Él te llama a ser un constructor. Dejemos de esperar que otros satisfagan nuestras necesidades espirituales y comencemos a invertir en otros. Como dije domingos anteriores, muchas personas esperan algo de la iglesia y ellos mismos no están dispuestos a dar a la iglesia. Identifiquemos un área donde nuestra iglesia tiene una necesidad. Evangelismo, discipulado, ayuda práctica,
y demás cuestiones. Comprometámonos a participar activamente, no seamos solamente espectadores de lejos. Si todos actuaran de esta forma, le hago una pregunta: ¿nuestra iglesia avanzaría o se va a estancar? Avanzaría. Avanzaría, evidentemente. Número 2, edifica relaciones de responsabilidad. Dejemos el individualismo. Busquemos a 2 o 3 hermanos con quienes podemos compartir honestamente nuestras luchas, nuestras victorias, comprometiéndonos a orar, a rendir cuentas mutuamente, a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Estemos dispuestos a hablar la verdad, pero en amor. ¿Preferimos aparentar perfección o crecer en autenticidad? Número 3. Profundiza en la verdad para madurar. No nos conformemos con un conocimiento superficial de la Biblia. Estudiemos con diligencia las Escrituras. Usemos herramientas como comentarios bíblicos, capacitaciones, cursos teológicos y demás. Rechaza la superficialidad. Estamos siendo alimentados con leche espiritual cuando Dios nos ha llamado a alimentarnos de alimento sólido, vianda, como lo dice el contexto bíblico. Hay personas que no han crecido, no han madurado en la fe porque todo el tiempo han bebido leche. Y la leche se le da al niño ¿hasta cuánto? Las madres, ¿hasta cuánto les dieron la leche a sus hijos? ¿A los 20? ¿25? ¿30? ¿Cómo es posible que Pablo, una persona súper preparada, haya visto a Cristo, haya recibido una comisión de parte de Él, y su crecimiento ha sido tal, su conversión ha sido tal, que a los 3 días ella se puso a hacer lo que Dios le mandó a hacer? 3 días. Estuvo ciego 3 días, al cuarto ella estuvo haciendo lo que Dios le dijo. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo? Última aplicación. Edifiquemos con amor, no con crítica. Edifiquemos con amor, no con crítica. Cuando veas fallas en tu iglesia local, pregúntese: ¿estoy orando y trabajando para ser parte de la solución? Reemplacemos la queja por acción constructiva. Si estamos criticando la falta de unidad en la iglesia, organiza un encuentro de reconciliación. ¿Tu boca construye o destruye la obra de Dios? Y estas aplicaciones no son sugerencias, sino son mandatos bíblicos. Yo lo he hecho extrayendo de la Biblia. Esta semana es una brillante oportunidad para elegir una aplicación por lo menos. En conclusión, este pasaje nos confronta a una realidad innegable. Cristo no redimió a creyentes aislados,
sino que está construyendo un cuerpo donde cada miembro es vital. Este pasaje destruye evidentemente nuestra complacencia espiritual, mostrando que los dones no son para nuestro beneficio personal. Nuestros dones no son para alardear. Nuestros dones son para equiparnos unos a otros a fin de servir en la batalla por la madurez de la iglesia. ¿Seguiremos siendo un espectador pasivo? ¿O vamos a asumir un lugar en esta obra? La elección evidentemente es tuya, pero el tiempo es ahora. Porque la iglesia que Él viene a buscar no es la que se conformó con sobrevivir, sino que la que creció en todo hasta que aquel que es la cabeza. Así que la exhortación, el ánimo está. Los animo a que reflexionemos sobre lo que Dios demanda de nosotros. Y como anoche le estuve compartiendo a los jóvenes, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén. Voy a pedir que se pongan en pie, por favor. Vamos a terminar este tiempo, la oración. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo. Gracias por tu palabra. Tu palabra tiene el poder de confrontarnos, Señor. Y nos confronta. Es incómoda. Porque va directo a nuestro orgullo, a nuestra soberbia. Y ahí está la lucha, Señor. Desecha de nosotros lo que no edifica. Envía un avivamiento a nuestros corazones, Señor. Bendice a tu iglesia. Sigue obrando en ella. Oramos también, Señor, de igual forma por los enfermos, por las personas que no han podido llegar hasta aquí. Tú sabes, Señor, sus corazones, lo que hay en ellos, sus intenciones. Pedirte, Señor, que esta iglesia pueda ser prosperada, primeramente, Señor, en lo espiritual, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de Cristo. Mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos. Bendícelos, Señor. Que este comienzo de semana, cada uno de nosotros pueda ser guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Por así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir a Álvaro que pueda pasar, hermano.